Catalina, ¿puedes apagar tu micro, please? Ah, sí. Gracias. Listo. Perfecto. La ley de Ohm, ¿sale? Este tema es de los más importantes en cuanto a la electrónica. Realmente no es complejo, pero sí es a lo mejor un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a manejar. Es algo confuso, sí, pero como comentaba con el grupo de la mañana, yo creo que la práctica hace el maestro. Entonces, si practican varios ejercicios con este tema, no van a tener ningún problema. Así que por ahora les pido que pongan la mayor atención posible a este tema, porque sí es algo enredoso, ¿vale? Sí, profe, Mande. una cosa, bueno, no sé si sea problema de mi conexión o no sé, pero se escucha como robot. Pues no sé si alguien más me lo pueda confirmar. Se distorsiona su voz y se escucha como robot. No sé si sea yo el único que tenga ese problema. José Rivas dice que se escucha bien. Creo que va a ser de tu lado, José Luis. Yo sí lo Este, escucho bien, Ok, profe. igual lo checo. vale, sí, porfa, ¿vale? Ok, bueno, Ok, igual puede continuar. va, Ahorita lo gracias. reviso. Sí, gracias. Va, ok. Eh, Les decía, la ley de Ohm es de los temas más importantes en cuanto a la electrónica, es de los de cajón, de los que se deben de saber. Es como si habláramos de las tablas de multiplicar. ¿Sale? Esto lo vamos a necesitar de aquí en adelante. Y como les digo, es un poco confuso, hay que practicarlo bastante, pero realmente no es nada complejo. Simplemente hay que poner atención. ¿Va? Ok. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a conocer y aplicar las fórmulas de las leyes de Ohm, Kirchhoff, Joule y Watt en circuitos prácticos. Aquí es donde viene lo bueno, muchachos. Aquí todo lo que nosotros vamos a conectar, tenemos que conocerlo de pi a pa. Entonces, eh, todo lo que las prácticas que vamos a hacer, las vamos a hacer de dos maneras. Las vamos a hacer de manera teórica y las vamos a hacer de manera práctica, ¿vale? Por eso es importante este tema, porque esto es un parteaguas importante en su carrera como técnicos en electrónica. Ojo también, yo les recomiendo que tengan a la mano su cuaderno para que hagan sus anotaciones, porque aquí salen varias preguntas del próximo examen, ¿va? Como definiciones y demás. Entonces, abusados. Por ejemplo, la ley de Ohm. Esta me gusta dividirla en dos partes, pero observen que dice, la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado, coma, ahí me voy a quedar. Observen, la corriente que circula, esto es más de analizarlo que simplemente leerlo, ¿eh? La corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado, directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento el voltaje, proporcionalmente también va a aumentar la corriente, ¿sale? Si yo disminuyo el voltaje, proporcionalmente también va a disminuir la corriente. Esto es lo que nos trata de decir esta primera frase. La segunda dice, E inversamente proporcional a la resistencia del circuito referido. O sea que inversamente proporcional a la resistencia del circuito referido. ¿Qué quiere decir esta parte? La podemos analizar como que a mayor resistencia, menor corriente. ¿Va? A menor resistencia, mayor corriente. ¿Se entiende ese punto? Sí, Perfecto. Esta es una pirámide donde vienen representadas, perfecto, Yadira, donde vienen representadas las tres letras principales de voltaje, intensidad y resistencia, ¿sí? Recuerden que la intensidad o corriente la podemos nosotros identificar como I mayúscula o A mayúscula, la A de amper, ¿sale? Y la resistencia, ya sea que la veamos con la R o con el simbolito de omega, refiriéndonos a los ohm. El voltaje, recuerden también que tiene que ser
o la V o la E mayúscula, la letra E mayúscula. Hay un ejercicio muy sencillo. Yo les recomiendo que en todo traten de buscar ciertos atajos, ¿no? De la buena manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de aquí van a salir muchísimas fórmulas. Por ejemplo, estas primeras tres. ¿Qué nos dicen estas fórmulas que se derivan una de la otra? Me dice que si yo quiero conocer el voltaje, o sea, la V, la primera que está en color rojo, debería de saber la intensidad y la resistencia y los voy a multiplicar. También me dice que si yo lo que quiero conocer es la intensidad, entonces tendría que conocer el voltaje y la resistencia y voy a dividirlos. Al igual con la resistencia, si yo quiero conocer la resistencia, voy a hacer una división de voltaje sobre la intensidad. ¿Va? Entonces, podemos simplificar todo esto con una frase algo rara, pero créanme que desde que me la pasaron así, alguien me la enseñó, jamás se me ha olvidado. La frase es, viva la reina Isabel. Si se fijan, la V de viva está en la parte de arriba, abajo tenemos las letras R e I o I y R. En este caso, no hay ningún problema con que estén al revés porque nos va a indicar una multiplicación. Entonces, la frase, les repito, es viva la reina Isabel. Con esa imagen quédense y ahorita les voy a explicar cómo la vamos a utilizar. ¿Va? En este tema, como les mencionaba, necesitamos conocer dos datos para acceder a un dato tercero. Si yo necesito saber cuál es el voltaje, les repito, entonces necesitaría forzosamente saber cuál es la intensidad y la resistencia. Si yo necesitara saber cuál es la intensidad o la corriente, necesitaría saber cuál es el voltaje y la resistencia. Y si yo quisiera conocer la resistencia, entonces debería de saber cuál es el voltaje y la intensidad o los amperes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo ya resuelto, una sola resistencia, y me dice que tengo una resistencia de 10 ohms, una fuente de 5 volts, y lo que yo quiero saber es la intensidad. Si se fijan, la fórmula en la parte de arriba dice I va a ser igual a E sobre R. Entonces nosotros podemos en esta parte de aquí sustituir los datos, en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es E? El voltaje. ¿Cuánto voltaje tengo? Pues el de la fuente, ¿no? Entonces son 5 volts lo que tenemos aquí. El siguiente es R. ¿Qué es R? Resistencia. ¿Cuántas resistencias tengo? Una. Y esa resistencia vale 10 ohms. Entonces la puedo poner aquí. Y lo que me dice es, para yo conocer la intensidad, únicamente voy a hacer una división de voltaje sobre resistencia y me da el amperaje. Entonces, 5 volts sobre 10 ohms es igual a 0.5 amperes. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vale. Ahora vamos a tratar de comprobar lo siguiente. A esto se le llama proporción directa. Vamos a aumentar la resistencia y el voltaje. Observen. Si ustedes hacen la división ahí en casa, si tienen su calculadora ya a la mano, pues ya se saben la fórmula, ¿no? Aquí se las puse. Es voltaje sobre resistencia me va a dar la intensidad. Ahí tengo el voltaje y tengo la resistencia. Si yo divido 10 entre 1000, fíjense que no lo estoy haciendo entre uno, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo digo que es uno, pudiera malinterpretarse como si estuviera hablando de un solo ohm. Y no, un kilo, recuerden que son 1000 ohms. Entonces tenemos 10 sobre 1000. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? ¿Sí me siguen? Adelante, José. Es 0.01. Adelante. A ver, José, lo puedes simplificar? ¿Lo puedes convertir a miliamperes? José Rivas, adelante.
Catalina, ¿podrías bajarle a calibre 50 poquito, porfa? Ay, güey. Es la calle. Gracias. Perdón, como que no me está respondiendo el teclado. Sería dividir 10 entre 100 y nos da 0.1 amperes. Entre 1000, José. Acuérdate que 1 kilo son 1000 ohms. Sí, entre 1000, sí, me equivoqué. Ok. Y si lo convertimos a miliamperes, ¿cuánto daría? Sería 0.01 miliamperes. 0.01 miliamperes. No, 0.0. 0.0, o sea, nada. 0.01. Miliamperes. Sí. Serían 10, ¿no? 10 miliamperes, Ajá. ya haciendo la conversión. Sería solo recorrer el punto. Recorremos el punto 3 lugares hacia la derecha y nos da el número 10, pero en milis, ¿va? El 0.01 que mencionabas era amper. Ah, ok, sí. No hice la conversión para que me diera los mil. Perdón. Ah, vale. Profe, Sí, adelante. también podría funcionar igualar tus mediciones a una sola unidad de medida, como por ejemplo en los kiloohms los podrías pasar al ohm y te quedaría un ohm. A ver, otra vez, los kiloohms los podría pasar al ohm. Ajá, o sea, que tengas todas tus medidas en una sola unidad. Ok, de hecho es requisito, chicos, por eso les decía que la división que hacíamos aquí en voltaje sobre resistencia no dividieran sobre 1, es sobre 1000. Por eso Ok. la resistencia que viene en kiloohms habría que transformarla a ohms, ¿sale? Esto es una regla muy importante precisamente de este tema. No podemos hacer operaciones con sistemas de unidad diferentes, con valores distintos. Si hablamos de voltaje, lo vamos a combinar con amperaje. Si hablamos de milivolts, ok, ya podemos multiplicar con miliamperes, ¿sale? Pero no podemos multiplicar, porque en este caso, por ejemplo, no puedo dividir 10 volts sobre 1 kiloohm, no, hay que convertir el kiloohm y ya sabemos que el kiloohm es igual a 1000 ohms, por eso es importante aclarar ese punto, ¿va? Ahora, siguiente paso, vamos a aumentarle el voltaje, ya tenemos, esta va a ser base, esta la vamos a agarrar varias veces, entonces 10 volts sobre 1000 ohms es igual a 10 miliamperes, ¿vale? Ahora, si yo aumento el voltaje, ¿qué sucede, chicos? Misma resistencia, mayor voltaje. Recuerde la frase del señor Ohm. Aumenta los amperes. Aumenta la corriente. A mayor voltaje, mayor corriente, ¿cierto? Sí. Hágalo. ¿Alguien tiene el resultado? ¿Cuánto sería 20 sobre 1000 ahora? Los escucho, ¿eh? Estoy esperando. Ay, bueno, ya lo puse. José Rivas, no, creo que tu conversión no. Ah, vale. Gracias. Ahora sí, 20 miliamperes. Muchas gracias. Tengan su calculadora a la mano, chicos. No podemos tardarnos tanto ahí.
Entonces, aumentamos el voltaje y por ende aumenta la resistencia, perdón, aumenta el amperaje, ¿va? Ahora, otro ejemplo. Seguimos con proporción directa. Este ya no la sabemos, no es el mismo. Tenemos 10 volts sobre un kilo, o sea, 1000 ohms. Eso nos va a dar igual a 10 miliamperes. ¿Qué pasa si reducimos el voltaje? ¿Cuál sería el resultado? Disminuye la corriente, sí, y 5 miliamperes es correcto, ¿vale? Perfecto. Entonces, acuérdense de eso. A mayor voltaje, mayor corriente. Y a menor voltaje, menor corriente, ¿va? Vamos viendo otro ejemplo que vamos a hacer una proporción inversa ahora. Como les digo, ya no lo sabemos, ¿no? Tenemos 10 volts sobre 1000 ohms, nos da 10 miliamperes. Pero, ahora, ¿qué pasa si reducimos la resistencia? Los escucho, ¿eh? Víctor Arturo dice que aumenta la corriente. ¿Y el resultado cuál sería? Profe, ¿la resistencia no está igual que en el ejercicio anterior? No, el ejercicio anterior, la resistencia era de 1 kilo, como el de arriba. Mira, me regreso. La resistencia es de 1 kilo. Gracias, Víctor. 2 amperes. 20 miliamperes, ¿sí? Lo que sería lo mismo 0.020 amperes, ¿vale? Entonces, si reducimos la resistencia, también aumenta la corriente, ¿va? Todo es proporcional. Vamos a ver otro. Entonces, si aumento la resistencia, ¿qué sucedería, chicos? ¿Qué pasa si aumento la resistencia? Baja el Disminuye la... amperaje. A ver, ¿cuánto tendríamos aquí? Ok, Diego. Y en miliamperes estaríamos hablando de 5 miliamperes. ¿Va? Ok. Entonces vamos quedándonos. Gracias. Ok, sí. Vamos quedándonos con ese dato. A mayor resistencia, menor amperaje. A mayor amperaje, perdón, a mayor voltaje, mayor amperaje. Todo es proporcional. Esto es la parte que la ley de Ohm nos quiere demostrar, ¿vale? Vamos a ver ahora redes resistivas. Vamos a ver circuito serie y circuito paralelo, ¿vale? Empezamos con el circuito serie, también conocido como divisor de tensión. Ojo que esto puede venir en el examen, muchachos, ¿eh? El circuito serie es aquel en el que están conectadas dos o más resistencias formando un camino continuo. Escuchen bien, un camino continuo, de manera que la corriente pasa sucesivamente de una a otra. También se le conoce como un divisor de tensión y ahorita se los voy a demostrar, ¿vale?
Ese es un circuito serie con 3 resistencias. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser las que sean. Pero observen las letras que vienen en la parte de abajo. Características para el circuito serie, solamente hay un camino para que la corriente pase. Observen. ¿Alcanzan a ver esa flechita roja que está en el lado izquierdo? Sí. Perfecto. No, no la pierdan de vista. ¿Sí? Si se fijan, entramos por negativo y salimos por positivo. Perdón, aquí vi que alguien mandó un mensaje que no alcancé a leer. Ah, cierto, sí, dice José Rivas que un buen ejemplo es la serie navideña. Si un foquito no servía, pues se echaba a perder todo el resto de la serie, ¿no? Sí. De hecho, por eso, de ahí su nombre, de decir series navideñas, pero creo que ahora ya no tienen ese problema. Por ahorrarse un poco de cable, lo hacían así. Entonces, observen, eh, únicamente tenemos un camino por donde entrar y por dónde salir, ¿va? Ese sería un circuito serie. Características del circuito serie. A un circuito serie le tenemos que calcular una resistencia total. Las siglas de color verde que están ahí, que dicen RT, las tenemos que, la tenemos que tomar como resistencia total. Eso es lo que indica, ¿sí? Donde la resistencia total, pues no va a ser otra cosa más que la suma de todas sus resistencias. Ojo, hablando de circuito serie, ahorita vamos a ver el circuito paralelo y se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con esto, ¿va? Entonces, si yo quiero calcular una resistencia total de un circuito serie, vamos a empezar con la suma de la R1 más la R2 más la R3, que son las que teníamos acá. Aquí no tenemos valores de las resistencias, entonces no lo podemos hacer. Y si se fijan, tenemos R1 más R2 más R3 más R a la N. R a la N quiere decir N número de resistencias que podemos tener, no sé, las resistencias que ustedes quieran. Eso es para indicar que no tiene límite, ¿va? Ahora, de igual manera, tenemos con color azul las siglas IT con letras mayúsculas, perdón. Sí, y lo único que quiere decir es que la corriente va a ser la misma para cada componente. Ojo, ¿por qué? Si se fijan, aquí la corriente, pues solamente tiene un camino por donde circular, ¿sí? Únicamente tiene este camino para circular. Entonces, como solamente la corriente camina por ese camino, la corriente va a ser la misma para todos los componentes. ¿Se entiende ese punto? Está sencillo, ¿no? Y el tercer punto dice ET, quiere decir voltaje total. Aquí no nos vamos a quebrar la cabeza porque el voltaje total, pues es lo que yo le indico aquí con la fuente, ¿no? Si yo le estoy aplicando estas 3 resistencias, no lo sé, 10 volts, entonces esos 10 volts es mi voltaje total. Se acabó. Pero dice, se divide entre los componentes. ¿Cómo está eso? A ver, si me está hablando el profe de que la corriente que fluye a través de estas resistencias es la misma porque el voltaje se divide entre los componentes. Para eso, permítanme hacerles un ejemplo con el simulador. Aquí tengo las mismas 3 resistencias, ¿sí? Voy a hacer un circuito en serie. Me voy a traer mi fuente para acá. Esto ya lo vimos. Entonces ya me puedo mover aquí con mayor libertad. ¿Va? Me voy a traer mi fuente aquí. Voy a colocar positivo, el negativo. Me acerco un poquito más para que se vea. Observen que igual yo aquí tengo puenteados mis cables, los que hablábamos hace ratito con el uso del proto. ¿Sale? Espero para los que tienen dudas, que estaba resolviendo dudas ahorita en el descanso. Igual pueden accesar a este simulador, yo creo que les va a ayudar. Aquí está el nombre. ¿Vale? Para que lo tengan. Es Tinkercad. Igual si no les mando el link más tardecito. Va, me voy a acercar. Tengo 3 resistencias. ¿Sale? 3 resistencias de 1 kilo. Voy a tratar de simular lo mismo que estábamos viendo aquí. Estas 3 de aquí las voy a conectar acá. Entonces tengo resistencia número 1. Este me lo voy a llevar.
Tengo mi resistencia número 2 y mi resistencia número 3, ¿va? Entonces, observen, aquí yo tenía que empezábamos con el negativo, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, yo aquí voy a colocar mi cable negativo, que es este de la fuente, lo voy a poner igual de color negro. Entra por mi cable negativo y según lo que les acabo de platicar, la corriente entraría por aquí, pasa por la primera resistencia, llega a la segunda, sale por la segunda, entra a la tercera, sale por la tercera y aquí me haría falta un cable de color rojo. ¿Para qué? Para que esto se comunique con la alimentación positiva. Aquí estoy haciendo un corto, ¿cierto? De hecho, Rubí hasta me hizo ver ese error hace ratito que yo le daba un ejemplo, porque si se fijan, tengo mi cable negro aquí en la alimentación positiva y el cable rojo también. Entonces, aquí estoy haciendo un corto. Es un corto. Este va aquí. Ahí sería lo correcto. Ujú. Negativo con negativo, positivos con positivos. ¿Va? Y a la fuente le voy a poner 9 volts. Recuerden la premisa del ejercicio, ¿eh? La corriente es la misma para cada componente y el voltaje total, ET, el voltaje total se va a dividir entre los componentes. ¿Cómo está esa brujería? Yo aquí le estoy poniendo a mi fuente que va a tener 9 volts y va a tener una corriente de 1 ampere, igual que las que ustedes tienen, ¿va? Y las resistencias, aquí me voy a inventar yo el valor, son 3 resistencias de 1 kilo todas. Entonces, si yo le doy play, observen que tengo 9 volts y que tengo 3 miliamperes, es lo que me está consumiendo la fuente, pero yo lo quiero validar con el multímetro. Observen, ¿qué pasaría si yo agarro con el multímetro la primera resistencia? Alguien mandó un mensaje, déjenme rápido lo checo. A través de la primera resistencia, ¿va? Yo voy a colocar mi multímetro, voy a poner positivos con positivos y negativos con negativos. Entonces, el positivo, si se fijan, está aquí. Lo voy a poner aquí. Y voy a agarrar el negativo y lo voy a poner acá. Me voy a ir mejor de izquierda a derecha. Voy a poner este aquí y voy a poner... Voy a agarrar la primera resistencia. ¿Saben qué? Lo voy a dejar así, lo voy a dar estar. Quiero que validemos el voltaje de la fuente. Miren, aquí la fuente me dice que son 9 volts. Yo estoy conectando mi multímetro a las vías de alimentación y el multímetro me dice perfectamente, sí, también tenemos 9 volts. Perfecto. Ahora sí, me voy a ir a la primera resistencia, que sería esta. No lo pongo aquí, de hecho fue tema largo en la mañana. No lo pongo aquí porque si yo dejo mi cable aquí en este lado, observen que no estoy midiendo toda la resistencia, solamente estoy midiendo este pin y no, pues realmente no me dice nada. Y lo único que estoy haciendo es que estoy midiendo este mismo cable que va hacia el negativo. Entonces, si yo le doy play, aquí no estoy midiendo absolutamente nada. ¿Va? Entonces, voy a agarrar ahora sí la resistencia y le doy play. ¿Se fijan cuánto voltaje me dice? ¿Cuánto voltaje me dice que tengo en la resistencia? Tengo 3 volts. Y Tres por la- aquí es donde entra la incógnita, profe, ¿por qué? Si la fuente me dice que son 9, ¿por qué me dice que la resistencia, la 1, tiene 3 volts? Recuerden la premisa. Se divide entre los tres.
Ok, entonces si las resistencias son iguales, yo esperaría que esta tuviera 3 volts, esta tuviera otros 3, la suma de estas dos son 6 y esta me daría los 9 volts en total. Observen, si ahora muevo a mi segunda resistencia, ahí tengo 6 volts, ¿vale? Y si me muevo a la tercera, aquí, tengo los 9. ¿Sale? A manera de demostración, ¿este punto quedó claro, muchachos? Yadira dice que sí. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Sí? ¿Alguna duda, Micaela, o todo bien? Ok, voy a continuar entonces. Perfecto. Entonces, ojo, pregunta de examen. Por eso se les llama divisor de tensión. Tenemos resistencia número 1, resistencia número 2, resistencia número 3. Entonces, los 9 volts que entren aquí se van a ir cayendo a través de esta resistencia. Hay otra ley que vamos a ver más adelante que dice que el número de caídas de tensión debe ser igual a el valor de la fuente, y esto se los estoy comprobando de igual manera. Entonces, si yo mido 3 volts aquí, 6 volts acá, y acá otros 3 volts, entonces es 3 más 3 más 3, tiene que ser igual a 9. Vamos a hacer un ejercicio más adelante donde se van a dar cuenta con mayor detalle qué es lo que está sucediendo. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a continuar. Denme un segundito. Esto era de lo que les hablaba, observen. En un circuito serie, la suma de sus caídas de tensión es igual al voltaje total aplicado. Eso era lo que yo intentaba demostrarles. ¿Quedó claro entonces? ¿Podemos continuar? Profe, ¿puedo copiar eso? Sí, pero ¿qué le parece si se lo paso mejor para no entretenernos tanto? Ah, gracias. ¿Vale? Ya saben que todo esto se los paso, además, pues estamos grabando, entonces, si hay alguna duda, pueden volver a ver el video. Vale. Ahora vamos a switchar a circuito paralelo. Vean la diferencia. Cuando se conectan dos o más resistencias de manera que la corriente pueda pasar por dos o más caminos, se tiene un circuito paralelo. ¿Va? Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan la flecha roja? De igual manera, no la pierdan de vista, pero observen antes de clavarse con esa flecha. Voy a ver si se alcanza a ver mi mouse. Sí, aquí está. Estos puntos que están aquí se les llama nodos, y lo único que quiere decir es que hay una unión entre entre estos dos o tres elementos. Entonces, observen, la corriente va a llegar por aquí y tiene dos caminos para irse, por arriba o por abajo. Póngale atención a la flechita roja, esta de aquí. Va otra vez. Ahora la corriente tiene dos caminos. Entonces dice en la parte de abajo, existen varios caminos para la corriente. Recuerden que varios es dos o más, ¿sale? Si solamente hay uno, entonces muy probablemente estemos hablando de un circuito serie, no paralelo. Ahora, vamos a ver las características. Las características dicen, la I total, o sea, la intensidad total de la corriente se divide por cada camino que exista. Caso contrario a lo que ya habíamos visto, se fija en lo que acabamos de ver. Ahora la corriente es la que se va a dividir, y ese sentido porque la corriente tiene dos caminos o más. En el ejercicio anterior solamente tenía un camino, por eso es que la corriente era la misma. En este caso, la corriente tiene dos caminos, por eso la vamos a dividir.
También dice que el voltaje será el mismo para cada elemento. O sea, la fuerza que estamos aplicando aquí, el voltaje va a ser igual. Lo que se va a dividir es la corriente. Entonces, como apunte general, circuito serie, circuito serie, la corriente es la misma, el voltaje se divide. Circuito paralelo, la corriente se divide y el voltaje es el mismo. ¿Se fijan? Estamos hablando exactamente de lo mismo, pero al revés, ¿sí? Están cruzados unos con los otros. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Vale, continuamos. Ah, ok, sí, ya estoy leyendo. Dame un segundito, ¿eh? Ok, va. Circuito serie, la corriente es la misma y el voltaje se divide. Circuito serie, características, la corriente es la misma y el voltaje se divide. De igual manera, estamos hablando de las diapositivas que están aquí, ¿eh? Circuito paralelo, que es en el que estamos ahorita. Circuito paralelo, la corriente se divide y el voltaje es el mismo, ¿va? O sea, lo mismo, pero al revés. ¿Podemos continuar? Sí, profe, adelante. Vale. Seguimos entonces. Ahora, si se fijan, no hablamos de la resistencia. La resistencia la vamos a coser aquí aparte. Observen, la resistencia, ¿quién se acuerda de la resistencia de un circuito serie? ¿Cómo se obtenía? ¿Cómo obteníamos la RT? Sumando los valores de las resistencias del circuito. Exacto, nada más teníamos que sumar todos los valores de las resistencias, ¿no? O sea, la Sí, R1 más la R2 más la R3 hasta la RN, ¿no? El número que sea, sí. ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de un circuito paralelo, las resistencias es punto y aparte, ¿eh? Observen, si tenemos únicamente dos resistencias, la fórmula es la que tienen ahí en pantalla. R1 por R2 sobre R1 más R2. Yo les voy a recomendar, muchachos, si tienen su calculadora científica, así como la mía, como las que les recomendé a principios de semestre, tiene una función que les ayuda a meter toda esa operación de un solo jalón. ¿Va? Déjenme, se las voy a enviar por WhatsApp para que le echen un ojito al grupo. Caso contrario, si no la tienen, pues a lo mejor no pasa nada, simplemente lo van a tener que hacer por partes. Denme un segundito que la estoy buscando. Aquí está. Esa función, échale un ojo al grupo de WhatsApp. Esa es la función que les aconsejo usar. Me voy a inventar unos valores, no sé, una resistencia R1 de 100 ohms y una resistencia 2 de 200 ohms y se vería algo como esto. Observen.
así podríamos meter todos los datos de un solo jalón y resolver la RT. ¿Va? Ok, entonces, para la fórmula de abajo, ahí clarito dice, esta fórmula es para dos o más resistencias. Si tenemos más de para dos o más resistencias, sobre todo, yo creo que a partir de tres, porque si tienen dos resistencias, pueden utilizar la fórmula de arriba. Entonces, si tienen dos resistencias, adelante, te escucho. No, sí, de hecho es lo que le iba a comentar, que debería decir de 3 resistencias en adelante, porque si no, podrías tomar la fórmula de arriba. Sí, de hecho, la fórmula de abajo, si la haces para dos resistencias, también funciona, ¿eh? Por eso dice Ok. para dos o más. Hay muchos que decimos, me pasó que, oiga, profe, pues ves que si me da el mismo resultado, ¿por qué me mete dos fórmulas? Mejor me aprendo una sola fórmula y pues listo, ¿no? Pues sí, también es válido. Entonces, si tienen tres en adelante, pueden usar la de abajo. Igual, la misma función de la calculadora que les mostré les ayuda. Simplemente hay que volver a presionar el botón y digamos que les hace una fracción dentro de otra fracción. No sé si me doy a entender. Déjenme, les mando otra foto de mi calculadora. ¿Cómo se vería? Así. ¿Sale? ¿Sí le están echando el ojito ahí al WhatsApp? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Entonces, José Rivas. Donde tienes algo así. Bueno, a ver, déjame, no abrí la. Ah, ándale, sí, sí, sí. ¿Eso es de tu celular, José, o computadora, o de dónde lo estás sacando? Pueden activar su micro, no pasa nada. Que de repente cuando cambio de pestaña, pues los dejo de ver. Sí lo hice desde el celular. ¿Es una aplicación de celular entonces? Aplicación. Igual, chicos, digo, por si alguien no tiene este tipo de calculadoras, pues hay que comunicarnos aquí con el buen José que nos recomiende esa app, ¿no? Yo se los comparto. Ándale un pantallazo a lo mejor y ya para que ellos la descarguen. Porque sí es útil. Gracias. En caso contrario, chicos, pues, ¿qué tendrían que hacer si no tienen una calculadora como estas? Porque, pues, obviamente, el próximo examen, pues, va a venir ejercicio de este tipo y, pues, no van a poder sacar su celular, ¿va? ¿Qué tendrían que hacer? En este caso, por ejemplo, para la fórmula de arriba, si no tienes una calculadora con esta función, primero tendrías que multiplicar R1 por R2 y después hacer la suma de R1 más R2 y cuando tengas esos dos resultados ya los divides. ¿Sí? ¿Me doy a entender? En la fórmula de abajo tendrías que sacar primero esto, el valor de la R1 sobre 1 más el valor de la R2 sobre 1 más el valor de la R3 sobre 1. Y al final que tengas toda la suma de todas tus resistencias sobre 1, volverlas a dividir sobre 1. ¿Va? Entonces, esto, si están de acuerdo conmigo, da pie un poquito más a equivocarnos. Por eso tratamos de que se haga de un solo jalón. Ahí pueden en la calculadora meter todos sus datos y de un solo jalón les da el resultado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Continúa entonces. Segunda ley de Kirchhoff, pregunta de examen. En un circuito paralelo, la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. ¿Recuerdan con el circuito serie? El circuito serie decía, la suma de las caídas de tensión es igual al voltaje total aplicado. Y esto ya lo expliqué. Ahora, esta segunda ley, de Kirchhoff dice, en un circuito paralelo, recuerden que son diferentes, paralelo y serie, en un circuito paralelo, la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Vamos a ver un ejemplo.
En caso de que estas resistencias fueran iguales, si yo le estoy metiendo, como en el ejemplo que vimos, 10 miliamperes por aquí, estos 10 miliamperes, al querer pasar de este punto a este punto, esos 10 miliamperes se van a dividir en dos. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto ya lo vimos, ¿no? Van a llegar y se van a partir en dos. Si las resistencias fueran iguales, entonces la lógica sería que 5 miliamperes se fueran por arriba y otros 5 miliamperes se fueran por abajo. Y esto con el fin de que cuando lleguen al otro extremo del nodo, vuelvan a sumarse y tener 10 miliamperes. ¿Se entendió ese punto? Esto es lo que quiere expresar este punto de aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Sí se entiende? ¿Por qué digo que en caso de que estas resistencias sean iguales? Porque si las resistencias no son iguales, ¿qué pasaría, chicos? A ver, pregunta de examen. Si la resistencia R1 es más grande o con un valor más grande que la R2 que tenemos en la parte de abajo, ¿qué sucedería con el amperaje? ¿No se carga más el amperaje sobre otra resistencia? ¿Por qué? Porque porque uno tiene más ohms que otro tiene más impedancia para que pase la corriente. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, pues era lo mismo que explicaba hace rato, que entre mayor resistencia, menor amperaje. Exacto, exacto. Ese es el punto al que quería llegar. Entonces, si una resistencia es más grande que la otra, quiere decir que a mayor resistencia, menor amperaje. Entonces, si la R1 es, por ejemplo, de 2 kilos y la R2 es de 1 kilo, por la R2, por la R1 de 2 kilos, va a pasar menos corriente, porque la corriente se está topando con mayor oposición a que fluya. Entonces, la corriente opta por irse por su camino más fácil, que es la R2 de abajo, que solamente tiene la mitad de resistencia que la posición que tiene arriba. ¿Estamos claros con ese punto? Sí. Vale, este video guárdelo, porque créanme que difícilmente se encuentran con alguien que se los explique así a detalle. Este es un tema de que más dolores de cabeza da. Entonces, ahí queda comprobada la segunda ley de señor Don Kirchhoff, ¿vale? ¿Podemos continuar? Adelante, profe. Gracias. Ahora, tenemos la ley de Joule. La ley de Joule, ¿qué nos indica? Todo esfuerzo que gasta la corriente al paso por un conductor se transforma en calor. Todos los cuadritos que vengan así con la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, la ley de Joule, la ley de Watt, son preguntas de examen, ¿eh? Chanfle, estoy grabando, ¿por qué dije eso? Bueno, todos estos, anótenlos ahí aparte en su cuaderno, porque los van a necesitar tarde que temprano. Observen lo que dice: todo esfuerzo que gasta la corriente al pasar por un conductor se transforma en calor. Y si se fijan, ahí en pantallita tenemos una parrilla eléctrica. Esa parrilla eléctrica lo que va a hacer es, cuando la conectamos ahí en casa y le giramos a la perilla, que esa perilla que tiene ahí la parrilla eléctrica no es otra cosa más que el potenciómetro que tenemos nosotros en nuestra fuente, ¿eh? Si ustedes ya armaron su fuente, tienen algo como esto, tienen la perillita donde ustedes giran, es exactamente igual, no es otra cosa. Por si ven alguna, ya pueden ustedes empezar a reparar ahí sus componentes electrónicos. ¿Vale? Ahora, voy a tratar de traducir esto en algo más terrenal. Observen lo siguiente. Todo esfuerzo que gasta la corriente al pasar por un conductor se transforma en calor. Ahorita estamos todos bien a gusto en casa, veo algunos ahí sentaditos, quizás algunos acostados, qué sé yo, o recostados en el sillón. ¿Qué pasaría si en este mismo momento yo les pediría a ustedes, perdón, que se pusieran de pie, salieran de su casa, le dieran una vuelta corriendo a la manzana y regresaran aquí a la clase con nosotros? Yo les apuesto que a más de alguno se va a notar incluso medio colorado, ¿no? Vamos a empezar a sudar, vamos a empezar a sacar la lengua, ¿no? A jadear, a estar cansados.
y nuestra temperatura corporal va a aumentar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque se requirió un mayor esfuerzo del que se necesita para estar aquí sentados, ¿vale? Y si no, pues miren, realmente está la cámara, toda la energía además que tenemos, aquí se guarda, toda esa grasa, pues realmente es energía, ¿va? Simplemente pues no la estamos quemando, no la estamos utilizando. Entonces, a mí me gusta dar este ejemplo porque es muy real. Ahora, ojalá que todos tengamos la misma suerte de que mamá nos cuidó cuando estábamos chiquitos. Yo les aseguro que alguna vez que les dio temperatura, mamá llegó con un trapo húmedo o mojado y nos la puso en la frente o en el pecho o en la espalda, ¿cierto? ¿A alguien le tocó vivir esa experiencia? ¿Sí? ¿Y cuál era la finalidad, José? Bajar la temperatura. Exacto, el cuerpo, mediante alguna infección o algún problemita, qué sé yo, alguna enfermedad, pues tu cuerpo empieza a desgastar sus energías combatiendo ese virus, ¿no? ¿Por qué creen que ahorita que hablamos con mayor razón con términos de COVID, que uno de los mayores síntomas que dan son fiebres altas? Entonces, esto es porque el cuerpo entra en batalla y se resiste a que el virus lo predomine, ¿no? Desgraciadamente, pues la gente que fallece, pues es porque su cuerpo no logra combatir al 100% el virus. Pero bueno, eso es otro tema, no soy yo ningún experto para entrar en detalle de esto, pero sí sé que las fiebres van de la mano con este tema. Entonces, lo que intentaba mamá al ponernos un trapo húmedo, o de repente, bueno, mi madre era un poquito más salvaje, mi madre me metía a bañar con agua helada, ¿no? Ahí todo bichi, todo encuerado, sí me agarraba y órale, con agua helada. ¿Y qué es lo que intentaba? Pues el cuerpo de tan caliente que estaba por la fiebre, pues al entrar en contacto con el agua helada, bajaba la temperatura, sí o sí. No sé si alguna vez les pasó, o si ya tienen hijos también y ya les tocó por ahí, pues echarles la mano en ese aspecto, hasta con hielitos, ¿eh? A mi madre le valía. Entonces, lo que hacemos era tratar de reducir la temperatura, compensarlo. Entonces, todo el esfuerzo que se genere de la corriente que pasa a través de un conductor se transforma en calor. Para muestra, como les decía, tenemos esta parrillita eléctrica. Si quieren un ejemplo más claro, no sé si conozcan, yo estoy seguro de que sí, las resistencias eléctricas para calentar agua o los calentadores de agua. No es otra cosa más que como la rosca que se le ve a la parrilla eléctrica, pero va derechito con un cable a la corriente de luz. Entonces, tú puedes tener una cubeta de agua, que así realmente es como se usa, una cubeta de agua y metes esa resistencia y del otro extremo lo conectas directo a la luz. ¿Qué es lo que pasa? Toda la corriente que estás jalando cuando lo conectas a la luz va a ir hacia la resistencia, que es el elemento térmico que tiene, y se va a empezar a calentar. Y a su vez se va a empezar a calentar el agua. Entonces, así es como funciona un calentador de agua. Yo de niño no lo comprendía porque cuando lo vi, pues obviamente uno curioso, dice mi mamá que desde chiquito pintaba para ingeniero, porque yo dije, qué chido, entonces voy a conectarle agua a mi casa. Entonces agarraba un cable como este que tengo aquí, pero sin el elemento térmico, y esto lo metía al agua y del otro lado llegaba y lo conectaba a la luz. ¿Y qué pasaba? Pues primero el susto y segundo, pues cortazo, ¿no? Ya se iba la luz en la casa, por ahí botaban las pastillas, botaban los fusibles, ¿va? Entonces, para que no lo hagan, tiene que tener una resistencia, pero no, yo no lo comprendía, yo decía, bueno, ¿por qué conectando algo así a la luz me calienta agua? Y precisamente es porque esa energía la estamos concentrando, como dice aquí en esta diapositiva, por un conductor, ¿sale? En un elemento que nos puede brindar esa propiedad, que toda la energía que pase a través de él se va a traducir en calor. Un último ejemplo, muchachos, a lo mejor les ha tocado que cuando vamos a las carnitas o a las tortas ahogadas,
Las carnitas saben que las hacen en unos casos muy grandes, ¿no? Ahí con manteca o con la misma grasa del cerdo, qué sé yo. Pero una vez que ya están cocidas, las sacan y las ponen en una vitrinita de vidrio. Esto con dos objetivos. Uno, el primero, el principal es para que las veas y se te antoje, ¿no? Y para que sepas si hay o ya no hay, para que ni preguntes. Y el segundo, no sé si les ha tocado ver unos focos grandotes que les ponen ahí. Esos focos son especiales, les llamamos focos chicharroneros, ¿sale? Estos focos también gastan muchísima luz, pero toda la luz que el foco emite es tanta y está tan concentrada, si se fijan, tienen hasta un forro medio especial, el foco no es un foco como los que tenemos aquí en casa, a ver si no los deslumbro, no es un foco como estos, sino que la cubierta es algo especial porque toda la energía de ese foco, todos los watts de potencia de ese foco, lo concentran y te lo traducen en calor. Entonces, por eso le llamamos focos chicharroneros, porque toda la comida que tú puedas poner ahí cerquita a ese foco se va a mantener caliente. De hecho, hay muchísimos experimentos de los huevos, de las gallinas, tú puedes, no recuerdo ahorita cómo es el nombre, pero tú puedes colocar un huevo de gallina que sea apto, obviamente. No sé en qué consista, la verdad, tampoco para nada soy un experto, pero hay un episodio de Los Simpson que es similar, que incluso puedes poner el huevo y simular que la temperatura, como si la gallina lo estuviera empollando, y el pollo nace, ¿eh? O sea, si le ponemos un foquito chicharronero por ahí y lo concentramos lo suficiente y lo mantenemos prendido el suficiente tiempo, el huevo, pues es como si la gallina estuviera ahí empollándole, dándole el calor que necesita y el pollito nace. Entonces, estamos transformando energía eléctrica en calor. Ese es el punto principal. ¿Alguna duda en este punto, muchachos? Maestro, a esa transformación de, por ejemplo, la resistencia, cuando empieza a ser más incandescente y cuando se agrega, pues, cuando se mete al agua, ese es un efecto de inducción, ¿se lo podría decir? Sí, sí, pero no es, en ese caso no es incandescente. Creo que el término incandescente tiene que ver con la luz, ¿sale? Sí, sí es inducción. De hecho, es una ley de la termodinámica. En la mañana me lo comentaron, mas la verdad es que no me sé que es una ley. Todo lo que tenga que ver con temperatura tiene que pasar por la termodinámica forzosamente. Ya estamos hablando de términos físicos. Más allá que sea inducción, inducción es cuando tú te involucras con otro elemento sin tocarlo. En este caso, el agua y la resistencia sí se tocan. Entonces, más que inducción, es como una compensación, tipo un fenómeno inverso, como lo que platicábamos con nosotros y un trapo de agua helada, ¿no? ¿Qué pasa también cuando nosotros nos metemos a una alberca? De repente nos metemos a la alberca y ay, el agua está helada, pero nos quedamos ahí 2, 3 minutitos en lo que el cuerpo agarra calor y el agua está a gusto. No, nunca les han pasado que les dicen, ¿sabes qué? Me quiero salir a comer estando en la alberca, pero siento que está más frío afuera que adentro, porque tu cuerpo ya se acostumbró a la temperatura que tienes adentro del agua y tienes que ahora adaptarte a la temperatura que está fuera del agua, ¿sale? Pero estamos hablando ya de una ley de termodinámica, ¿vale? Perfecto, José. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta este punto? No, ¿vamos bien? ¿Podemos continuar? Perfecto. Sí, adelante, profe. Hablando de los trapos que nos ponía mamá para bajar la temperatura, también tenemos algo como esto. Se les llaman disipadores y su función precisamente es disipar el calor. El negro que tiene en el lado izquierdo hace la función hacia componentes como el transistor. De hecho, se alcanza a mirar ahí abajo las tres patitas del transistor. ¿Sale? Si notaron ustedes, los transistores que vienen en su fuente tienen como una placa de metal grande con un orificio. Eso es para colocarles un disipador. Ese orificio
es para mediante un tornillo poderle conectar un disipador como este tipo. Y el dorado que está hacia la derecha lo usamos más para componentes como un VGA, como memorias, como procesadores, etcétera, etcétera. Si fijan, tiene una forma más cuadrada y el diseño de los pines también está hacia la parte de arriba, ¿sale? Entonces, estos son de aluminio principalmente, construidos de aluminio con el fin de que pase a formar parte del elemento como si fueran uno solo. Me explico. Aquí en la imagen de la izquierda me voy a quedar con esa porque es la que mayor provecho le puedo sacar, creo yo. Imagínense el tamañito del transistor. De hecho, aquí tengo mi paquete de fuente, ya les había comentado. Ayer me tocó ver ahí a José en la escuela, no me va a dejar mentir, que fui a recoger mi paquete de fuente. Déjenme lo abro porque todavía no he tenido oportunidad de abrirlo. Y aquí vienen mis componentes, vienen mis mis potenciómetros, mis LEDs. Aquí viene mi proto también, igual que el de ustedes, supongo. Aquí viene mi chasis, mi transformador, mi cable, mi gabinete, mi tarjetita para la fuente. Aquí es donde voy a encontrar lo que necesito. Entonces, aquí voy a buscar mi transformador, perdón, mi transistor. Perdón, maestro. Adelante. ¿A la fuente de nosotros le podemos agregar un disipador también a los transistores o no lo aconseja? Sí, no, claro que sí. No lo aconsejaría ahorita porque no me lo tomen a mal, pero les hace falta, chicos, que le batallen un poquito con su fuente, ¿eh? Espérense, yo creo que, pues ya estamos casi en noviembre, yo creo que en diciembre, ya con las primeras prácticas, ya que quemaron sus primeros 2, 3 fusibles, ya que la fuente les empezó a dar lata, ya se van a dar cuenta qué onda. ¿Por qué? Porque, ir aprovechando, esta laminita que yo tengo aquí, esta tarjetita de la fuente, les dije, no la venden. O sea, o la compran en paquete o no la compran, porque creo que la escuela no las vende por separado. Y si las vende, necesitas llevar tu tarjeta dañada para que ellos no, pues no desconfíen de ti, ¿no? De decir, oye, pues llegó una persona y me pidió 20 de estas, entonces, pues no. Ahora, esto, pues el transistor va aquí, ¿cierto? Va soldado directamente en la tarjeta. Pero ¿qué pasa si te daña la fuente y tu transistor también se daña? ¿Qué tendrías que hacer? Cambiarlo. Entonces, sería otra vez desarmar, calentar la tarjeta, quitar el transistor y poner uno nuevo. Perfecto. ¿Qué sucede si se te vuelve a dañar? Pues lo mismo, ¿no? Hay que volver a desoldar y volver a soldar uno nuevo. Esta tarjetita es delicada. Cada soldada y desoldada que le den pueden dañar las pistas. Por ende, yo no recomiendo estar cambiando tanto los componentes. Entonces, mi respuesta es sí, pero dale chancita por lo menos un mes. Cuando la fuente por lo menos ya te tronó el fusible 2, 3 veces, ya tuviste problemas con el regulador, que algo conectaste mal, y no me lo tomen a mal, chicos, pero estamos aprendiendo, y si algo les puedo garantizar es que les va a suceder, ¿sale? Y no se agüiten, es totalmente normal. Yo me sigo equivocando, además de que me sigo trabando por traer el chicle, yo me sigo equivocando. Les platico el semestre pasado, digo, lo platico para que se den una idea, la verdad es que no me hace sentir orgulloso ni nada por el estilo, pero sí me gusta platicarlo porque creo que es un reflejo de decir, pues yo también me equivoco, ¿no? El semestre pasado estaba con un compañero, de hecho todavía lo vi ahí creo que está en radio ahorita, el buen Fidel. Estábamos tratando de arreglar una práctica, precisamente se trataba de la fuente simétrica. Entonces, él tenía dudas de cómo conectar un capacitor. Y cuando yo voy a su lugar y veo el conexionado, yo conecté su capacitor de los grandotes como de los que tienen en la fuente, como este grandote de por aquí. ¿Sale? Entonces, de la misma manera, entre más grande el capacitor, pues más energía guarda. Entonces, cuando conecto yo el capacitor y le pido al compañero que prenda la fuente, el capacitor lo conecté al revés. Ustedes pueden decir, ¿cómo, profe, tantos años? Sí, déjenme les presumo también que hace 15 días cumplí 7 años trabajando en la escuela y aún así, hace 6 meses me equivoqué en algo súper sencillo.
¿Cuál fue la moraleja? Obviamente el capacitor me explotó y me explotó en la cara y me explotó delante de todo el grupo. Entonces, imagínense la vergüenza por la que pasé. Pero mi reacción fue normal, fue decirles, sorry chicos, o sea, sí, me equivoqué. Yo también soy humano y esas cosas pasan. Entonces, si les llega a pasar, que les va a pasar, no se agüiten, ¿sale? Esto es parte del show. Esto es inevitable. ¿Va? El mejor chef va a tener sus quemaduras o va a tener sus cortadas ahí con el cuchillo, qué sé yo, ¿sale? A todo el mundo nos va a pasar. Entonces, si me pidieran un consejo, a eso van a la escuela, a regarla, a equivocarse, a aprender más que nada. Entonces, no le tengan miedo. Por ahí tengo el dato de una compañera de la mañana que me dice que ya tiene la fuente, pero que quiere esperar a verme para conectarla, que porque no se anima a prenderla. Ya le dije que no se trata de eso, o sea, se trata de equivocarse, ¿vale? Entonces, iba con el transistor, discúlpenme. Es que es sábado y a mí también me da por cotorrear. Va. Transistor. Este orificio que ustedes ven aquí precisamente es para atornillarle un disipador, ¿sale? Ahora, vean lo pequeño que es el transistor. Observen en la imagen cómo se ve el transistor. Si yo le conectara de forma manual un disipador como se ve en la imagen de color negro, entonces el transistor ya no se ve así, se vería de este vuelo, ¿no? O sea, en cuanto a la masa, sería mucho más grande, como por 6 veces. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ende, el calor que el transistor maneja tiene más masa para correr, para recorrerse, ¿sale? Por ende, no se calienta menos, sino que el calor tiene más espacio para fluir. Si el calor se concentrara únicamente en esta parte de aquí, si el calor solamente se concentra en esta parte de aquí, es más probable que mi transistor deje de funcionar por una sobrecarga de temperatura, ¿sí? Por eso usamos los disipadores. ¿Los recomiendo? Sí. ¿Son necesarios? Realmente no, chicos. Si lo quieren hacer nada más para funciones totalmente académicas aquí en la ETO, no es necesario que le coloquen disipadores a sus transistores. ¿Por qué? Porque las prácticas son sencillas, las demuestras y listo, ¿no? Apagas tu fuente. Pero si tú dices, profe, yo hice un proyecto y va a estar conectado todo el santo día y le voy a conectar la fuente de la escuela, entonces sí póngale disipador, porque el lapso de uso es mucho mayor. Ahí sí necesitan ponerle disipadores, ¿sale? Eso se los digo, muchachos, con el afán de que no gasten. Recuerden, yo soy en contra de que no gasten, pero si pueden y quieren, adelante. Incluso la fuente que yo había hecho cuando estaba de estudiante en la ETO, se fijan en el gabinete, se ve algo así y tiene estas tres orificios, ¿sí? Viendo los lados de los laterales del gabinete. Yo lo que hice fue romperle esto y le coloqué un ventilador pequeñito. Yo dije, no, hombre, pues yo no quiero que mi fuente se sobrecaliente y tenía incluso hasta un sensor de temperatura. Y yo dije, cuando llegue a tantos grados, que solito prenda el ventilador. Jamás se encendió. Entonces realmente no es necesario. Pero si lo quieren hacer, por la experiencia, háganla. Denme un segundo, les voy a presentar otra fuente que tengo. Listo. Esta es una fuente que me tocó hacer en la carrera, en la universidad. Es muy similar a la que tienen. Obviamente esta pues tiene muchísimo más funciones en cuanto a derivados de voltaje, tiene ajustes finos, no solamente tiene un potenciómetro, sino que tiene varios, tiene un switch on-off. Desventajas,
solamente tiene para un fusible, pero yo quería que vieran esto. Este es el ventilador del que les hablaba, ¿sí? Funciona como disipador. Entonces le pueden hacer un orificio, si ustedes gustan, y colocar uno de estos, pero si lo quieren nada más para la escuela, en mi experiencia no es necesario, chicos. Estos son transistores también, por si no los conocían, se les llaman transistores de corcholata, así les llaman. Estos de aquí. Estos de aquí. Entonces, esta fuente tiene este par de transistores por fuera. ¿Va? Nada más quería que la conocieran. Se fijan, tiene muchísimo más salidas que las que usamos y es muchísimo más pesada, pero pues también es una lata, ¿no? Hacer una de esas es algo complejo. ¿Vale? Esta, por ejemplo, los elementos que tiene dentro sí me llegaron a fallar varias veces por temperatura. En ese caso, sí les recomiendo que inviertan en disipadores, pero igual no son tan caros, ¿eh? Yo creo que han de costar unos 5, 10, 12 pesos cuando mucho un disipador como el negro que tienen allí. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Continúo entonces. Ley de Watt. Ahora, hablando de la ley de Watt, ¿qué nos dice? La potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y la intensidad que circula por él. Esto hablando en el ejemplo de los foquitos chicharroneros que estábamos platicando hace ratito, pues creo que es más que suficiente el ejemplo, ¿no? Si quisiéramos agregar algún otro, hablando de la iluminación que tenemos, por ejemplo, aquí en casa, todos los focos, todas las iluminarias, te las venden por watts. Creo que ya están tomando en cuenta los lumens, algo así, o los lúmenes, no sé cómo les llamen. Tampoco soy experto en esos temas de iluminación, pero ¿qué pasa si igual, si mamá nos manda a la tienda y compramos un foco de 100 watts? Pues llegamos nosotros con nuestro foco de 100 watts, lo colocamos y listo, ¿no? Ese foco de 100 watts va a tener cierta luminosidad, digámoslo así. Pero ¿qué pasa si en lugar de 100 yo conecto un foco de 200 watts? ¿Qué esperaría yo? ¿Se va a ver más? ¿Se va a ver menos? ¿Gasta más? ¿Gasta menos luz? ¿Qué pasaría, chicos? Los escucho. Pues en principio de cuentas, mayor consumo. ¿Y qué pasa con ese consumo? Me sale más caro el recibo. Exacto. A mayor consumo, mayor flujo de electrones, mayor temperatura también, pero en este caso, pues tenemos mayor luz, ¿no? Mayor luminosidad. Entonces, yo me acuerdo que había focos hasta de 10 watts, ¿no? Que casi ni se veían, nomás por decir que había foco. Luego incluso, me acuerdo por el barrio de la casa de mi abuela, hasta se los robaban. Ya después averigüé qué hacían con ellos, pero no tiene nada que ver con esto. Ok, hablando en términos de potencia también, perdón, ya. Hablando en términos de potencia también, tenemos que la potencia, más bien la transformación de la potencia, le vamos a llamar FEM. FEM quiere decir fuerza electromotriz o electromecánica. Observen este circuito, este círculo, ya lo habíamos hablado en persona, igual lo damos una repasada rápida. Este es una batería, ¿no? Aquí es donde empieza nuestro ciclo. Esta batería tiene una energía a raíz de una solución química, ¿sale? Esa batería, mediante esa solución química, que es como la pila que compramos en la tienda, me va a alimentar a este motorcito de arranque, a lo que nosotros le llamamos la marcha, ¿sale? Entonces, de aquí, la batería me alimenta el motor y ya tengo la marcha. La marcha me va a mover con una fuerza mecánica el motor del carro. El motor del carro, por una fuerza mecánica, me hace girar estas bandas que van a girar también al alternador. Y el alternador también lo hemos visto con los temas de corriente alterna. El alternador por aquí va a sacar corriente eléctrica y me va a retroalimentar a la batería. Si se fijan, esto es como un ciclo casi infinito. Digo casi
porque estarán de acuerdo conmigo que las baterías no son eternas. Esos elementos, esas soluciones químicas que tiene la batería, pues con el tiempo se va a ir desgastando y va a empezar a dudar menos, ¿no? De repente vamos a notar que llegamos al carro y a lo mejor con 2 días que no lo utilizamos, al tercero ya no quiere encender o la luz está muy tenue, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué onda? Pues, pégame un aventón, ¿no? Porque se me descargó la batería del carro. O simplemente con el estéreo, ¿no? Llegamos a algún lugar y apagamos el coche, pero dejamos el estéreo encendido y cuando queremos irnos, que queremos prender el estéreo, pues otra vez ya no prendió, ¿no? La batería se descargó más rápido, ¿va? Entonces, esto sería como un ciclo finito de cómo en un coche, en un vehículo, podemos ver diferentes tipos de transformaciones de energía. Energía química, energía eléctrica, energía mecánica, energía mecánica, energía mecánica, energía eléctrica, energía química. ¿Se fijan? Esto se los dejo de tarea para que se lo lleven ustedes y lo razonen en casa. Igual si tienen ustedes carro propio y tienen la curiosidad, pues no estaría de más que lo encendieran y abrieran el cofre y trataran de identificar todas estas piezas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Yadira ya tiene sueño o qué? ¿Vamos bien? Víctor Arturo, José Luis Hernández, Carlos, Sí, Todo profe. bien. Sí, Amanda. profe, bien. Ah, perfecto. Yo dije, a lo mejor ya están dormidos y yo aquí trabajando. Va. Ahora, hablando de la ley de Ohm y la ley de Watt, lo vamos a resumir en este círculo, muchachos. Este círculo nos va a dar el parteaguas de todo lo que tenemos, ¿sí? Es exactamente igual al triángulo anterior, pero nos ayuda porque estamos con una variante extra. Esa variante extra precisamente es la letra P mayúscula que tenemos aquí. Esa P mayúscula representa los watts, hace alusión a la potencia, ¿vale? Observen lo siguiente. ¿Por qué nos es de gran ayuda? Recuerden ustedes que les dije, si necesitamos saber el voltaje, entonces debemos de conocer la resistencia y la corriente. Si yo necesito conocer la corriente, entonces necesito saber la resistencia y el voltaje. Y si yo necesito saber cuál me hace falta, la resistencia, necesito saber el voltaje y la corriente. ¿Sale? Entonces, para conocer uno, necesito conocer los otros dos. Si yo agrego esta variable, que es potencia, observen que mis variantes son mayores ahora, ¿sí? Tengo mayor posibilidad. Por ejemplo, aquí en potencia, todos sus derivados, todas sus fórmulas para encontrar potencia son estas tres. Entonces, si yo quiero saber la potencia de un elemento, perfecto. Entonces, únicamente voy a poner su voltaje al cuadrado y lo voy a dividir sobre la resistencia. Si yo quiero conocer la potencia de un elemento, pero no sé el voltaje, perfecto, pero yo conozco cuánta resistencia hay y cuánto es la corriente que circula. Entonces, la corriente la voy a elevar al cuadrado y la voy a multiplicar por la resistencia. Y este resultado es exactamente igual a este. Si yo quiero conocer la potencia, pero no conozco más que el voltaje y la intensidad, pues simplemente los multiplico y los obtengo. Ahora, vamos a ver este caso. El voltaje, ya lo habíamos analizado. Si yo quisiera conocer el voltaje, sí o sí, disculpen el ruido, si yo quisiera conocer el voltaje, sí o sí, debería de conocer la resistencia y la intensidad. Era lo único que teníamos. Ahora no, ahora podemos abrir el panorama. Si yo quisiera conocer mi voltaje, ya lo vimos, debería de conocer la resistencia y la intensidad. Pero si no conozco la resistencia, bueno, entonces dame el dato de la potencia y lo divido sobre la intensidad. Si no conozco la intensidad, bueno, entonces voy a hacer una multiplicación de los watts por los ohms y le saco una raíz cuadrada. Y cualquiera de estos tres es igual para obtener el voltaje. ¿Va? Entonces, si se fijan, agregando la P de potencia, haciendo alusión a los watts,
nuestro abanico de posibilidades aumenta de manera muy significante. Entonces, en resumen, también con la resistencia, si yo quiero conocer la resistencia, perfecto. Entonces, dame dos valores que serían voltaje y la intensidad. Si yo quiero conocer la resistencia, entonces el voltaje sería al cuadrado y el resultado lo voy a dividir entre la potencia. Si yo quisiera conocer la resistencia, entonces sería potencia sobre la intensidad al cuadrado. ¿Va? Y por último, tenemos la I de intensidad. Si yo quisiera conocer la intensidad, entonces sería la potencia sobre la resistencia al cuadrado, o potencia sobre voltaje, o el voltaje sobre la resistencia. Entonces, cada uno de estos tiene sus tres variantes, tiene sus tres ecuaciones, y con todas da exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿recuerdan cuál era la frase que les dije que nunca se les debería de olvidar? Viva la reina Viva Victoria. la reina Viva la Isabel. reina Isabel. Exacto. Dijo. Perfecto. Bien, con esto terminamos el tema y la clase del día de hoy. No sin antes, me gustaría ver algunos ejercicios con ustedes de las siguientes prácticas. Como pudieron ver, ya les había comentado también por WhatsApp. Tengo por ahí apenas mi paquete de la fuente. Me voy a sentar a hacerles un video de la fuente desde ceros. Esto con la intención de que si todavía no la han hecho, pues la hagan. Y si tienen dudas de su fuente, pues la terminen. ¿Sale? Entonces, nada más denme chancita. Yo creo que entre mañana y pasado, que es festivo. Entre mañana y pasado, que es festivo, me doy el tiempo de hacerles ese video de cómo se arma la fuente. Y pues nada, ¿por qué? Porque me interesa que las siguientes prácticas que vamos a realizar las vamos a hacer tanto de manera teórica como de manera práctica. Perdón, de manera práctica. Entonces, me interesa ahorita que si la fuente ya quedó o no quedó, vámoslo viendo de manera teórica con los temas que acabamos de ver. Sirve que los ponemos en práctica. Ahora, de los 17 que somos, 16 que somos ahorita, ¿alguien no tiene su fuente terminada o funcionando? Yo, profe. Yo, profe. Ok, 3. Quiero pensar que el resto sí. Los que sí tienen su fuente funcionando, lo pueden ir intentando, ¿vale? Mientras tanto, vamos a ver unos ejemplos. Nos vamos, chicos. Dice Beatriz que tampoco, y José se queda. Ok, ya son más. Micaela dice que tampoco. Perfecto, entonces denme chance. Más tardar el lunes, muchachos, les hago el video de cómo armar la fuente, ¿vale? Si hubiera alguna duda. Y si no, pues digo, ya no deberían de tener problema. Ya con el video que les voy a hacer, quedaría más que claro el ejemplo. Entonces, por favor, chicos, página 15. Nos mudamos para allá. Víctor dice que listo, ok. ¿Alguien me ayuda a leer mientras página 15? Maestro, Sí, ¿se puede leer para todos o cada quien en silencio? no, para todos. ¿Me ayudas, Mica? ¿Sí fuiste tú? Ok. Sí. Ok, ¿me ayudas? Ley de Ohm y Joule. Objetivo. Mediante la experimentación con resistores, el alumno pondrá en práctica las leyes de Ohm y Joule para una mejor comprensión del comportamiento de la electricidad en los circuitos, así como utilizar su multímetro para medir voltaje, resistencia, corriente y temperatura. Perfecto. Y deben de tener un cuadro como este, ¿no? Si se fijan, digo, les adelanto, en la mañana sus compañeros quisieron que les ayudara con el ejercicio número 1. Entonces,
Si se fijan, tienen dos tablas. Gracias, Mica, ¿eh? Si se fijan, tienen dos tablas. La que está aquí en pantalla sería el desarrollo de la tabla A, y también hay otra que dice desarrollo de la tabla B. Entonces, ya tienen ciertos datos. Por ejemplo, dice tensión aplicada, y donde dice valor de la R1 no tienen valores. Esos valores se los doy yo, ¿va? Apúntenlos, por favor, de una vez, se los voy a dictar. Anótenlos con pluma. Si no, de igual manera, cuando suba esta tarea a Classroom, eh, se los escribo por ahí. Pero si ya estamos aquí, chicos, por favor, así me doy cuenta quién está en clase y quién no. Anótenlos, porfa. ¿Listos? Se va y se corre. Adelante, profe. Gracias. Entonces, primera tabla, desarrollo A, dice, realice el circuito de la figura número 1 en su tarjeta proto y tome mediciones de la corriente en cada uno de los diferentes valores de resistencias anotados, de resistores, perdón, anotados en la tabla. Entonces, tienen una tabla exactamente igual. Espérame, me están hablando. Nomás escucha matemáticas si quiere correr esta. Entonces, la tabla del desarrollo A, donde dice 6 volts, el valor de la R1, anótenlo, es 100 ohms. El siguiente, el valor de la R1 para 9 volts es 220 ohms. El siguiente, para 12 volts, el valor de la R1 es 470. El siguiente, para 15 volts, serían 680 ohms. Y el siguiente sería 1 kilo, o sea, 1000 ohms, ¿va? Si les parece bien, chicos, se me olvidó, voy a parar el video aquí para que no se haga tan largo.